Lección número 13 de la Escuela Sabática para Adultos, martes 23 de septiembre. El título de la lección de hoy es, El tabernáculo construido. El tema central de la lección es, el tabernáculo como modelo de la obra salvadora de Dios, revelando su plan de redención a través de los sacrificios de animales, la purificación del pecado y la promesa de un futuro libre del mal. La lección también enfatiza la importancia de la adoración y la gratitud en la vida del creyente. Para el estudio de hoy, vamos a analizar Éxodo capítulo 36, versículo 8, hasta el Éxodo capítulo 39, versículo 31. Para comprender mejor estos pasajes, vamos a ver el contexto, y luego analizaremos cada uno de los versículos. Empecemos. El texto de Éxodo capítulo 36 al Éxodo capítulo 39 describe la culminación de la construcción del tabernáculo y el mobiliario que contiene, así como las vestiduras sagradas para los sacerdotes. Estas instrucciones detalladas son la manifestación tangible del plan divino para que Dios habitara entre su pueblo, Israel. Desde nuestra perspectiva adventista, este santuario terrestre es una representación en miniatura del santuario celestial que Cristo, nuestro sumo sacerdote, ministra hoy en día. Este pasaje resalta la obediencia fiel de los israelitas, especialmente de los artesanos Bezaleel y Aholiab, quienes siguieron cada detalle que Dios había ordenado a Moisés. La dedicación del pueblo, que donó generosamente los materiales, y la habilidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo a los obreros, son evidentes en la meticulosa ejecución de la obra. El tabernáculo y su servicio son cruciales para nuestra comprensión de la salvación. Cada elemento, el altar de los sacrificios, la fuente de bronce, el candelero, la mesa de los panes, el altar del incienso y el arca del pacto, simboliza una faceta de la obra redentora de Jesús, desde su sacrificio hasta su mediación actual en el cielo. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, nos recuerda la barrera que el pecado creado entre Dios y la humanidad, una barrera que fue rasgada por la muerte de Cristo en la cruz. Ahora que ya vimos el contexto, vamos a analizar cada uno de los versículos. Empecemos analizando Éxodo capítulo 36, versículo 8 al 38. Empecemos. Versículo 8 y 9. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, las hicieron con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos, todas las cortinas eran de igual medida. En este versículo, vemos la sabiduría especial que Dios otorgó a los artesanos para hacer las cortinas interiores del tabernáculo un lugar de encuentro sagrado. El uso de colores específicos, azul, púrpura, carmesí, y el bordado de querubines simbolizan la gloria y la santidad de la presencia de Dios. Versículo 10 al 13. 5 de las cortinas las unió entre sí, y asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí. E hizo lazadas de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, e hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie. 50 lazadas hizo en la primera cortina, y otras 50 en la orilla de la cortina de la segunda serie, las lazadas de la una correspondían a las de la otra. Hizo también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazó las cortinas una con otra, y así quedó formado un tabernáculo. En estos versículos, la unión de las cortinas en dos grupos y su conexión con corchetes de oro, nos enseña que la Iglesia de Dios es una unidad. Los corchetes de oro simbolizan el amor y la gracia de Cristo, que nos unen como un solo cuerpo. Versículo 14 al 19. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo, 11 cortinas lo hizo. La longitud de una cortina era de 30 codos, y la anchura de 4 codos, las 11 cortinas tenían una misma medida. Y unió 5 de las cortinas aparte, y las otras 6 cortinas aparte. Hizo además 50 lazadas en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, y otras 50 lazadas en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Hizo también 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda, de modo que fuese una. E hizo para la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo, y otra cubierta de pieles de tejones encima. En estos versículos, la cubierta de pelo de cabra, más grande que el tabernáculo interior, y las cubiertas de pieles de carneros y tejones, nos muestran la protección y la humildad exterior del santuario, contrastando con la gloria interior. Cristo, en su humildad, se revistió de la naturaleza humana para habitar entre nosotros, protegiendo así a su iglesia. Versículo 20 al 30. Además hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia, derechas. La longitud de cada tabla era de 10 codos, y de codo y medio la anchura. Cada tabla tenía 2 espigas, para unirlas una con otra, así hicieron todas las tablas del tabernáculo. Hizo, pues,
las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado del sur, al mediodía. Hizo también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla, para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y para el otro lado del tabernáculo, al lado norte, hizo otras 20 tablas, con sus 40 bases de plata, 2 basas debajo de una tabla, y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. Para las esquinas del tabernáculo en los 2 lados hizo 2 tablas, las cuales se unían desde abajo, y por arriba se ajustaban con un gozne, así hizo a la una y a la otra en las 2 esquinas. Eran, pues, 8 tablas, y sus basas de plata 16, 2 bases debajo de cada tabla. En estos versículos, la estructura de tablas de madera de acacia y las bases de plata, representan la firmeza y la solidez de la Iglesia, fundamentada en la verdad. La plata, que se obtuvo del censo de los israelitas, simboliza la redención por la cual somos parte de la familia de Dios. Versículo 31 al 34. Hizo también las barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. E hizo que la barra de en medio pasase por en medio de las tablas de un extremo al otro. Y cubrió de oro las tablas, e hizo de oro los anillos de ellas, por donde pasasen las barras, cubrió también de oro las barras. En estos versículos, las barras que unían las tablas, especialmente la barra que pasaba por el centro de un extremo a otro, nos enseñan sobre la unidad perfecta que solo se logra a través de Cristo. Cristo es la barra central que sostiene y une todo el cuerpo de la Iglesia. Versículo 35 al 38. Hizo asimismo el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, lo hizo con querubines de obra primorosa. Y para él hizo 4 columnas de madera de acacia, y las cubríos de oro, y sus capiteles eran de oro, y fundió para ellas 4 bases de plata. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador, y sus 5 columnas con sus capiteles, y cubrió de oro los capiteles y las molduras, e hizo de bronce sus 5 basas. En estos versículos, la creación del velo interior que separaba el lugar santo del lugar santísimo es de suma importancia. Este velo simbolizaba la separación que el pecado causó entre el hombre y Dios. Su rasgadura en la muerte de Jesús nos mostró que ahora tenemos libre acceso al Padre por medio de Cristo. La cortina de la entrada al tabernáculo es la puerta de acceso al santuario terrestre, simbolizando a Jesús, quien es el único camino al Padre. Ahora vamos a analizar Éxodo capítulo 37, versículo 1 al 29. Versículo 1 al 9. Hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia, su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Además fundió para ella 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, en un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia, y las cubrió de oro. Y metió las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Hizo también los 2 querubines de oro, labrados a martillo, en los 2 extremos del propiciatorio. Un querubín a un extremo, y otro querubín al otro extremo, de una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus 2 extremos. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros el uno enfrente del otro miraban hacia el propiciatorio. En estos versículos, la construcción del arca del pacto y el propiciatorio, nos revela el centro de la fe israelita y de nuestra fe. El arca, cubierta de oro, representaba la presencia de Dios. En su interior se guardan las tablas de la ley, recordándonos que la ley de Dios es el fundamento de su gobierno. El propiciatorio, con los querubines mirándose mutuamente, simboliza el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo para otorgar misericordia y perdón a través del sacrificio, una prefiguración de la obra de Cristo. Versículo 10 al 16. Hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud de 2 codos, su anchura de 1 codo, y de codo y medio su altura, y la cubrió de oro puro, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también una moldura de 1 palmo menor de anchura alrededor, e hizo en derredor de la moldura una cornisa de oro. Le hizo asimismo de fundición 4 anillos de oro, y los puso a las 4 esquinas que correspondían a las 4 patas de ella. Debajo de la moldura estaban los anillos, por los cuales se metían las varas para llevar la mesa. E hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa, y las cubrió de oro.
Hizo también los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones con que se había de libar, de oro fino. En estos versículos, la mesa de los panes de la proposición, cubierta de oro, nos recuerda el pan de vida, Jesús. Jesús es el sustento espiritual de la Iglesia. Los paneles siempre frescos nos enseñan que la provisión de Dios es constante y suficiente. Versículo 17 al 24. Hizo asimismo el candelero de oro puro, labrado a martillo, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. De sus lados salían 6 brazos, 3 brazos de un lado del candelero, y otros 3 brazos del otro lado del candelero. En un brazo, 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor, y en otro brazo 3 copas en figura de flor de almendro, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salían del candelero. Y en la caña del candelero había 4 copas en figura de flor de almendro, sus manzanas y sus flores, y una manzana debajo de 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, conforme a los 6 brazos que salían de él. Sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo, todo era una pieza labrada a martillo, de oro puro. Hizo asimismo sus 7 lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos, de oro puro. De un talento de oro puro lo hizo, con todos sus utensilios. En estos versículos, el candelero, labrado de una sola pieza de oro, simboliza a la Iglesia como portadora de la luz de la verdad en el mundo. Las 7 lámparas encendidas nos recuerdan la presencia del Espíritu Santo, que ilumina el camino. Así como el candelero estaba en el lugar santo, nosotros, como creyentes, debemos ser la luz del mundo. Versículo 25 al 29. Hizo también el altar del incienso, de madera de acacia, de 1 codo su longitud y de otro codo su anchura, era cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos de la misma pieza. Y lo cubrió de oro puro, su cubierta y sus paredes alrededor, y sus cuernos, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también 2 anillos de oro debajo de la cornisa en las 2 esquinas a los 2 lados, para meter por ellos las varas con que había de ser conducido. E hizo las varas de madera de acacia, y las cubrió de oro. Hizo asimismo el aceite santo de la unción, y el incienso puro, aromático, según el arte del perfumador. En este versículo, el altar del incienso, colocado justo delante del velo, representa las oraciones de los santos que ascienden a Dios. El incienso aromático simboliza los méritos de Cristo, los cuales hacen que nuestras oraciones sean aceptables ante el Padre. El aceite de la unción, también preparado, nos habla de la consagración al servicio de Dios. Ahora vamos a analizar Éxodo capítulo 38, versículo 1 al 31. Versículo 1 al 8. Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos, cuadrado, y de 3 codos de altura. E hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, calderos, tenazas, tazones, garfios y palas, todos sus utensilios los hicieron de bronce. E hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla, que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce, para medir las varas. E hizo las varas de madera de acacia, y las cubrió de bronce. Y metió las varas por los anillos a los lados del altar, para llevarlas con ellas, hueco lo hizo, de tablas. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. En este versículo, el altar del holocausto, hecho de bronce, nos habla del sacrificio de Cristo. El bronce, que puede soportar el fuego, simboliza el juicio de Dios contra el pecado. Es en este altar donde se derramaba la sangre, recordándonos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La fuente de bronce representa la purificación y la santificación necesarias para entrar al servicio de Dios, un símbolo del bautismo y la limpieza espiritual. Es interesante que se hiciera con los espejos de las mujeres, lo que nos enseña que debemos renunciar a nuestra vanidad para servir a Dios. Versículo 9 al 20. Hizo asimismo el atrio, del lado sur, al mediodía, las cortinas del atrio eran de 100 codos, de lino torcido. Sus columnas eran 20, con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras, de plata. Y del lado norte cortinas de 100 codos, sus columnas, 20, con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras, de plata. Del lado del occidente, cortinas de 50 codos, sus columnas 10 y sus 10 basas, los capiteles de las columnas y sus molduras, de plata. Del lado oriental, al este,
cortinas de 50 codos, a un lado cortinas de 15 codos, sus 3 columnas y sus 3 basas, al otro lado, de uno y otro lado de la puerta del atrio, cortinas de 15 codos, con sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido. Las bases de las columnas eran de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras, de plata, asimismo las cubiertas de las cabezas de ellas, de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. La cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, era de 20 codos de longitud, y su anchura, o sea su altura, era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Sus columnas eran 4, con sus 4 basas de bronce y sus capiteles de plata, y las cubiertas de los capiteles de ellas, y sus molduras, de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. En estos versículos, el atrio del tabernáculo con sus cortinas de lino, nos enseña que hay un área definida para el servicio a Dios. La entrada única, con la cortina bordada, simboliza a Jesús como la única puerta para la salvación. Las bases de bronce nos recuerdan que el juicio se encuentra en la entrada. Versículo 21 al 31. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés por obra de los levitas bajo la dirección de Itamar hijo del sacerdote Aarón. Y Bezaleel hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Y con él estaba Oliab hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 siclos, según el siclo del santuario. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 siclos, según el siclo del santuario, medio siclo por cabeza, según el siclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo, de edad de 20 años arriba, que fueron 603.550. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo, en 100 basas, 100 talentos, a talento por basa. Y de los 1775 siclos hizo los capiteles de las columnas, y cubrió los capiteles de ellas, y las ciñó. El bronce ofrendado fue 70 talentos y 2400 siclos, del cual fueron hechas las basas de la puerta del tabernáculo de reunión, y el altar de bronce y su enrejado de bronce, y todos los utensilios del altar, las basas del atrio alrededor, las basas de la puerta del atrio, y todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. En este versículo, se nos da un registro meticuloso de los materiales donados por el pueblo. El oro, la plata y el bronce no solo eran materiales valiosos, sino que también representan la dedicación del pueblo de Dios. La plata, en particular, se recolectó de cada persona censada, simbolizando la redención individual por la que cada creyente es parte del fundamento de la Iglesia. Finalmente vamos a analizar Éxodo capítulo 39, versículo 1 al 31. Versículo 1 al 5. Del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y batieron láminas de oro, y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino, con labor primorosa. Hicieron las sombreras para que se juntasen y se unían en sus dos extremos. Y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual trabajo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. En estos versículos, la confección del efod nos habla de la vestidura sacerdotal de Aarón. El efod era una prenda exterior que usaban los sacerdotes, simbolizando la majestad y la santidad de su oficio. El uso de oro y colores vibrantes nos muestra la importancia de la obra de intercesión. Versículos 6 al 7. Y labraron las piedras de ónice montadas en engastes de oro, con grabaduras de sello con los nombres de los hijos de Israel, y las puso sobre las sombreras del efod, por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. En estos versículos, el sacerdote llevaba sobre sus hombros las piedras de ónice con los nombres de las tribus de Israel. Esto simboliza la obra de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, quien lleva a su pueblo sobre sus hombros, protegiéndonos y sosteniéndonos con su poder. Versículo 8 al 21. Hizo también el pectoral de obra primorosa como la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado, doble hicieron el pectoral, su longitud era de 1 palmo, y de 1 palmo su anchura, cuando era doblado.
Y engastaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera era un sardio, un topacio y un carbunclo, esta era la primera hilera. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, una ónice y un jaspe, todas montadas y encajadas en engastes de oro. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, según las 12 tribus. Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza, de oro puro. Hicieron asimismo 2 engastes y 2 anillos de oro, y pusieron 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral, y fijaron los 2 cordones de oro en aquellos 2 anillos a los extremos del pectoral. Fijaron también los otros 2 extremos de los 2 cordones de oro en los 2 engastes que pusieron sobre las hombreras del efod por delante. E hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral, en su orilla, frente a la parte baja del efod. Hicieron además 2 anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las 2 hombreras del efod, hacia abajo, cerca de su juntura, sobre el cinto del efod. Y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul, para que estuviese sobre el cinto del mismo efod y no se separase el pectoral del efod, como Jehová lo había mandado a Moisés. En estos versículos, la confección del pectoral con 12 piedras preciosas, cada una representando una tribu, nos enseña que el sumo sacerdote llevaba los nombres de su pueblo sobre su corazón. Este es un hermoso símbolo de Cristo, nuestro sumo sacerdote, que lleva a su iglesia en su corazón, intercediendo por cada uno de nosotros. Versículo 22 al 26. Hizo también el manto del efod de obra de tejedor, todo de azul, con su abertura en medio de él, como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura, para que no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro, y pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto, alrededor, entre las granadas, una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada alrededor, en las orillas del manto, para ministrar, como Jehová lo mandó a Moisés. En estos versículos, el manto del efod, con las campanillas de oro y las granadas, simboliza la pureza del servicio sacerdotal. Las campanillas emitían un sonido al caminar el sacerdote, lo cual indicaba que estaba vivo y ministrando en la presencia de Dios. El silencio de las campanillas significaría su muerte. Esto nos muestra que Cristo, nuestro sacerdote, vive para interceder por nosotros. Versículo 27 al 29. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor, para Aarón y para sus hijos. Asimismo la mitra de lino fino, y los adornos de las tiaras de lino fino, y los calzoncillos de lino torcido. También el cinto de lino torcido, de azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador, como Jehová lo mandó a Moisés. En estos versículos, las vestiduras de lino fino de los sacerdotes simbolizan la pureza y la justicia de Cristo. El lino fino representa las obras justas de los santos, y nos recuerda que debemos ser puros para ministrar a Dios. Versículo 30 y 31. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella como grabado de sello, Santidad a Jehová. Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. En estos versículos, la diadema de oro con la inscripción Santidad a Jehová en el frente del sumo sacerdote, nos enseña que la santidad es el requisito indispensable para servir a Dios. Representa la perfección de Cristo, por cuya justicia somos aceptados. En conclusión, el relato de Éxodo capítulo 36 al capítulo 39 nos muestra la culminación de la construcción del tabernáculo y las vestiduras sacerdotales, obedeciendo las instrucciones divinas al pie de la letra. Para nosotros, como adventistas, este pasaje no es solo una descripción histórica, sino una profunda lección espiritual y profética. El tabernáculo es una representación terrestre del santuario celestial, donde Jesús, nuestro sumo sacerdote, ministra por nosotros. Cada parte del santuario y sus utensilios simbolizan una faceta de la obra redentora de Cristo. El altar del holocausto nos recuerda su sacrificio, la fuente de bronce nos habla de la purificación, la mesa de los paneles del sustento espiritual que Jesús nos da, el candelero de la luz que su espíritu nos proporciona y el altar del incienso de su intercesión. El arca del pacto con la ley de Dios en su interior nos muestra que la ley sigue siendo la base del gobierno divino. Las vestiduras de los sacerdotes simbolizan la pureza, la justicia y la intercesión de Cristo. El sumo sacerdote llevaba los nombres de su pueblo en sus hombros y en su corazón, representando a Jesús, quien nos sostiene y nos lleva en su corazón.
En síntesis, este pasaje nos enseña que Dios desea habitar entre su pueblo. El tabernáculo fue el lugar donde la Sequiná, la gloria de Dios, se manifestó. Hoy, a través de Cristo, tenemos la promesa de que Dios vive en nosotros. Este relato nos invita a reflexionar sobre la obra de Cristo en el santuario celestial, y a vivir en una santidad que refleja su carácter, sabiendo que estamos cubiertos por su justicia. ¿Y cómo se relaciona Éxodo capítulo 36, versículo 8 al Éxodo capítulo 39, versículo 31, con toda la lección? El texto bíblico que hemos analizado es la fuente de las instrucciones detalladas para la construcción del tabernáculo. La lección utiliza esta referencia bíblica específica para destacar dos puntos clave. Número 1. La meticulosa atención de Dios a los detalles. La lección argumenta que las extensas y explícitas instrucciones para la construcción del tabernáculo, como se encuentran en los capítulos citados, demuestran el profundo interés de Dios en cada detalle. Esto sugiere que incluso las partes más pequeñas del diseño eran significativas y tenían un significado. Número 2. El tabernáculo como símbolo. La lección explica que el tabernáculo, construido según estas precisas instrucciones, era una representación visual del Evangelio. Sus diversos elementos, materiales y servicios servían para ilustrar el plan de salvación de Dios, la gravedad del pecado y el camino a la redención. En síntesis, el pasaje del Éxodo que hemos estudiado proporciona la base para el argumento principal de la lección, que la construcción del tabernáculo, meticulosamente detallada por Dios, no fue arbitraria sino más bien un diseño intencional lleno de significado simbólico que apunta hacia la salvación. ¿Y de qué manera podemos poner en práctica la lección de hoy, para nuestra vida espiritual? Así como el tabernáculo era un lugar de encuentro con Dios para el antiguo pueblo de Israel, hoy en día, tú puedes tener un encuentro personal con Dios a través de Jesús. La lección nos enseña que el perdón, la redención y el acceso a Dios ya no depende de sacrificios animales, sino de la obra perfecta y final de Cristo. La adoración es nuestra respuesta a este don. Así que, tómate un momento para reflexionar sobre lo que significa el sacrificio de Jesús para ti. Ya para finalizar el estudio de hoy, vamos a responder la pregunta de la lección. Después de haber analizado Éxodo capítulo 36, versículo 8 al Éxodo capítulo 39, versículo 31, la pregunta es: ¿por qué crees que se dieron instrucciones tan explícitas? ¿Qué nos enseña esto acerca del interés de Dios por cada detalle? Las instrucciones explícitas muestran que Dios valora la obediencia precisa y el orden. Nos enseña que Él se interesa profundamente por cada detalle cuando se trata de adorarlo y construir lo sagrado. En resumen, el tabernáculo fue una estructura construida por Moisés bajo la dirección detallada de Dios. No era solo un lugar de reunión, sino un modelo que ilustraba el plan de salvación. Cada una de sus partes, desde el altar del holocausto hasta el arca del pacto, representaba la obra de Jesucristo. Los rituales que se llevaban a cabo en el tabernáculo simbolizaban la confesión del pecado, la redención a través del sacrificio y la promesa del regreso de Jesús para erradicar el mal. Este modelo servía para que el pueblo entendiera cómo Dios actúa en la redención, y cómo ellos podían acercarse a Dios a través de la adoración. De esta manera, terminamos el estudio de la lección de hoy martes 23 de septiembre. Si te ayudé a desarrollar tu lección de hoy, dale me gusta a este vídeo, compártelo con otros hermanos, suscríbete a mi canal, y activa la campanita para que no te pierdas la lección de mañana. Recuerda que también puedes descargar las lecciones desarrolladas y explicadas en PDF, en mi canal de WhatsApp. El link lo encuentras en la descripción de este vídeo o en el perfil de esta misma cuenta.